Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los antiarrítmicos, un conjunto de fármacos de acción cardíaca que tienen como función regularizar el ritmo cardíaco para salir de una arritmia a un ritmo regular. La bibliografía utilizada es Farmacología Humana, su séptima edición. Entonces vamos a empezar. Tenemos que saber entonces qué es exactamente un antiarrítmico, aunque ya lo dije. Estos son un grupo heterogéneo de sustancias que van a tener la finalidad, el uso de dos fines. En un primer inicio, aliviar síntomas del paciente, reducir la frecuencia de la arritmia o previniendo la recurrencia de dicha arritmia. Y en otro caso, reducir el riesgo de muerte súbita y prolongar la supervivencia del paciente. Y tenemos que entender que es una arritmia. Normalmente, el corazón tiene un ritmo establecido. Ese ritmo que ustedes ya conocen, que es sostenido, que es normalmente eh, bien marcado y que puede alterarse, pero en momentos demandantes, e incluso en esos momentos demandantes, ese ritmo sigue un patrón específico. Una arritmia entonces es cuando el corazón sale de ese ritmo a uno irregular, desorganizado y que no permite entonces un correcto llenado y vaciado del mismo, haciendo que sea entonces un ritmo fútil y que puede generar entonces muerte súbita debido a ese ritmo mal logrado. Y es muy importante conocer esto que les menciono aquí, que lo cita específicamente en la bibliografía utilizada, y es que los antiarrítmicos tienen una eficacia muy limitada. Por ende, incluso estos pueden tener un efecto adverso a lo que se quiere, porque incluso pueden generar fallos, alteraciones cardíacas y sistémicas, y paradójicamente, estos mismos pueden agravar una arritmia y ser proarrítmicos. Entonces, antes de que un paciente pueda ser tratado con un antiarrítmico, tiene que rendir ciertas evaluaciones para ver si califica para la utilización de los mismos, porque no todos los pacientes califican para estos debido a estas condiciones. Entonces, para los antiarrítmicos se ha diseñado una clasificación estándar llamada clasificación de Bunham-Williams. En estas se dividen los antiarrítmicos en 4 clases dependiendo de su mecanismo de acción y sitio de acción. Tenemos realmente en 4 clases, pero hay una quinta que está por ahí, que ahora les diré cuál es. Tenemos la clase 1, que son los bloqueadores de canales de sodio, clase 2, beta bloqueadores, clase 3, bloqueadores de canales de potasio, clase 4, bloqueadores de canales de calcio, y los últimos que como tal no están contemplados en la clasificación de Bunham-Williams, que son otros antiarrítmicos no clasificados. También se le conoce como la clasificación 5 funcional, que tienen su efecto antiarrítmico, pero como tal no se clasifican dentro de ninguno de los anteriores porque no tienen ese mecanismo de acción. Entonces vamos a entender qué son estos antiarrítmicos. Vamos a ver con los primeros, los clase 1, que son los bloqueadores de canales de sodio. Estos tienen subdivisiones dependiendo del mecanismo que estos tengan. Pero hay que saber que, como su nombre indica, van a bloquear canales de sodio. ¿Y por qué se tiene eso de bloquear canales de sodio? Porque es muy importante. Porque todos estos antiarrítmicos van a jugar con lo que son las fases eléctricas cardíacas. Estos específicamente se concentran en la fase 0. En la fase 0 hay 5 fases, si contamos la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, en donde el corazón tiene, por así decirlo, un baile de iones. Entrada y salida de iones, y esa entrada y salida de iones es la que genera la debida transmisión eléctrica cardíaca y por ende la contracción, porque ese es el fenómeno eléctrico que ocurre en el mismo. Entonces, estos bloqueadores van, como su nombre indica, a bloquear los canales rápidos de sodio en la fase 0, que es la fase de contracción, esa fase de despolarización, esa fase de despolarización, perdón. Y entonces, si se bloquean, eso va a disminuir la pendiente de despolarización y entonces van a modular la conducción eléctrica, específicamente en tejido auricular, ventricular y His-Purkinje. Entonces, vamos a ver varias subclases. Tenemos los 1A, 1B y 1C. Los 1A van a alterar la velocidad de conducción y aumentar la refractariedad. Ahí entra la procainamida, la quinidina y la
disopiramida. Sus efectos adversos es que pueden ser proarrítmicos, como se dijo anteriormente, pueden generar hipotensión e incluso lupus inducido. Esto es clásico de la procainamida. ¿En qué pacientes se indica esto? Bueno, pues eso se suele indicar en pacientes con taquicardias supraventriculares y ventriculares. Los 1B, entonces, reducen el potencial de acción entre la lidocaína y la mixiletina, y entonces esto puede tener efectos adversos a nivel neurológicos. Las indicaciones se dan para arritmias tanto ventriculares post-infarto. Y los 1C, estos entonces disminuyen la conducción de una forma más marcada que los 1B, pero no afectan la refractariedad. Perdón, mis disculpas, me confundí. Los 1C van a disminuir la conducción más que los 1A, ahí fue el fallo, más que los 1A, pero a diferencia de los 1A, no van a alterar la refractariedad. Ahí entra la flicainida y la propafenona. Esos tienen alto riesgo proarrítmico y bloqueo auriculoventricular. Y se indican en fibrilaciones auriculares sin cardiopatías estructurales. Y entonces vamos con los beta bloqueantes. Y puse ahí sí, otra vez. Porque realmente aquí en el módulo de farmacología lo hemos visto en varios videos. Pero pues son útiles para el tratamiento de arritmias. Porque estos van a bloquear lo que son los receptores beta 1 adrenérgicos, y entonces al bloquear los canales beta 1, los receptores beta 1 adrenérgicos, esos estarían actuando sobre células marcapasos, dígase, nodo sinusal y nodo AB. Esto reduce la frecuencia cardíaca de una forma directa porque los nodos son los que se encargan de marcar el ritmo cardíaco, por eso se le dice marcapasos fisiológicos. Entonces, eso lo hace mediante la disminución del AMP cíclico y por ende la entrada del calcio a estos nodos, y esto va a disminuir la frecuencia y conducción nodal. Ahí entran fármacos como el metoprolol, esmolol o propanolol. Dentro de los efectos adversos entran los mismos que ya se habían mencionado en los videos que habíamos hablado de beta bloqueantes: bradicardia, broncoespasmo o fatiga. Se contraindica en pacientes asmáticos y con IC descompensada. Se indica a pacientes con taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flutter o para prevenciones post-infartos. Luego venimos con los bloqueadores de canales de potasio. Estos entonces van a actuar a nivel de la fase 3, porque la fase, cuando estamos entrando potasio, estamos repolarizando. Y entonces esa entrada de potasio, pues es como que, por ejemplo, si lo ponemos de una forma análoga como un bailarín que se encontraba en espera, en esa espera estaba el potasio entrando, y de repente se abren esos canales rápidos de sodio, esos canales rápidos de sodio que lo bloqueaban estos primeros que vimos aquí, los bloqueadores de canales de sodio, pues entonces ahí el bailarín empieza a bailar. Pero luego cuando vuelve y entra el potasio, entonces ahí vuelve y aligera el paso. Entonces si se bloquean canales de potasio en la tercera fase, eso va a prolongar la duración de ese potencial de acción, de ese bailarín empezando su show. Entonces eso va a ser una menor reentrada del potasio para repolarizar el cardiocito, y por ende va a haber una estabilización del ritmo. Eso aumenta entonces la duración del potencial de acción y la refractariedad. El ejemplo de fármacos de estos podrían ser amiodarona, sotalol, dafetilida e ibutilida. En efectos adversos, estos pueden generar torsades de Pointes, excepto en amiodaroma, toxicidad pulmonar y hepática y tiroidea. Se contraindica en pacientes con QT largo congénito o pacientes hipocalémicos. Y se indica para fibrilación auricular, flutter, prevención de recurrencias. Entonces son bastante útiles realmente. Continuando, se tienen los bloqueadores de canales de calcio. Cuando se habla de bloqueadores de canales de calcio, entonces estos van a participar en lo que viene siendo la acción del nodo AB. Esto es lo que harán sobre el nodo AB y el nodo SA realmente también, es que van a ralentizar la conducción. Esto es ideal cuando se está hablando de una arritmia supraventricular. Estos entonces lo que harían sería bloquear esos canales tipo L de nodo SA y AB y van a disminuir la pendiente de despolarización. Ahí estamos hablando de la fase 4. Disminuyendo dicha capacidad entonces de conducción,
Ellos lo que harían es aumentar el proceso de refractariedad nodal y entonces disminuir la frecuencia sinusal. Entre verapamil, diltiazem, pero tiene como efectos adversos que pueden generar procesos hipotensos, bradicardia o directamente un bloqueo auriculoventricular. Se contraindica en IC sistólica, en VAB avanzado. Y se indica, como ya dije, como excelencia en taquicardia supraventricular. Son muy útiles. Saber que en este caso son útiles solo los no dihidropiridínicos, que ya los vimos en videos pasados, porque tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Solo los no dihidropiridínicos son los que van a tener el efecto antiarrítmico que menciono aquí en este video. Y finalmente entramos a la clasificación 5 funcional. Estos, ahí entra la adenosina, dioxina y el magnesio. Estos entonces van a actuar con mecanismos únicos, desde hiperpolarizar, aumentar el tono vagal, etc. En el caso de la adenosina, por ejemplo, esta va a aumentar el potasio, por ende la hiperpolarización nodal, va a disminuir el calcio, lo cual puede producir una taquicardia supraventricular paroxística, y tiene una característica que es de acción ultracorta y bloquea AB transitoriamente. Me disculpo por la falta ortográfica ahí del paréntesis. Luego se tiene la digoxina, esta va a aumentar el tono vagal, y entonces si se aumenta el tono vagal, esto disminuye la conducción auriculoventricular para fibrilación auricular o IC. Esto entonces genera un riesgo de intoxicación digital también, que es uno de los efectos adversos de la digoxina. Y por otra vía se tiene el magnesio. El magnesio es un estabilizador de membrana, entonces va a permitir la disminución de torsades, que torsades de Pointes, hipomagnesemia, no clasificado por, lo que menciona que no es clasificado. Entonces esto es útil en esos torsados o en hipomagnesemia. Porque en hipomagnesemia, pues bueno, es necesario ese magnesio que tiene esas funciones estabilizadoras de membrana y en torsados de Pointes para entonces disminuir dicha condición. Como mnemotecnias podemos utilizar estas que le listé aquí. Realmente aquí no les voy a mentir. Estas, aunque son algo, ¿cómo podría decirles? Imaginativas, por ponerlo de algún punto de vista. Entiendo que es fácil saber. NA bloquean es el tipo 1, sabiendo que NA de sodio. Beta bloquea el ritmo. Ahí sabemos que entonces eso actúan sobre los nodos. Los clase 3 que bloquean alargan QT, entonces ahí pensamos como que en K, sonaron muchas K por ahí, potasio. Eso tiene que ver entonces con ese bloqueo en el potasio, fase 3. Los 4 que bloquean nodos, entonces ahí pensamos en calcio, por ese calcio al inicio, sobre todo bloqueando los canales de calcio, y ahí deben recordarse que son los no dihidropiridínicos, eso sí ya es más de botella si quieren mencionarlo. Y finalmente los clase 5, que son varios mecanismos vagales, o AB, sabiendo que la V viene desciendo para el 5, sabiendo que es de varios mecanismos, estos son los que no están clasificados y los que tienen otros tipos de mecanismos para corregir las arritmias. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima no venimos con estatinas porque realmente ya grabamos el video de hipolipemiantes en el canal. Entonces, en el próximo video venimos con lo que habíamos mencionado en ese video de estatinas, que son los hipolipemiantes, básicamente, que es los antineoplásicos. Entonces, nos vemos en la próxima entrega con antineoplásicos.